Audiolibro, Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo. Introducción. La Biblia está llena de relatos fascinantes que iluminan las verdades eternas de Dios y la relación que desea tener con la humanidad. Uno de los personajes más intrigantes de las Escrituras es Enoc, un hombre cuya vida se describe brevemente pero con una profundidad que trasciende las generaciones. Su historia se encuentra en Génesis 5, 21 al 24, donde leemos que Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Este pasaje nos ofrece una visión única de lo que significa vivir una vida marcada por una relación cercana y constante con el Creador. El contexto bíblico. Enoc vivió en un tiempo previo al diluvio, una época caracterizada por el aumento de la maldad y la corrupción en la tierra. Génesis 6 describe cómo se multiplicó la maldad de los hombres en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la vida de Enoc brilló como un faro de esperanza. A diferencia de muchos en su generación, Enoc no solo creía en Dios, sino que vivía en una relación activa y vibrante con Él. Esta comunión era tan profunda que Dios, en un acto extraordinario, lo llevó consigo sin que experimentara la muerte. La historia de Enoc es tanto un desafío como una inspiración para los creyentes de todas las épocas. Incluso en los tiempos más difíciles, es posible caminar en obediencia y comunión con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? La frase caminar con Dios no se refiere a un simple acto físico o literal, sino a una manera de vivir. Representa una vida de fe, obediencia y constante conexión con Dios. Caminar con Dios implica tener una relación cercana y personal, en la que se busca agradarlo en todas las áreas de la vida. Para Enoc, esta comunión con Dios no era esporádica ni superficial, sino un estilo de vida. Era un caminar continuo, una experiencia diaria en la que dependía de Dios en cada paso, confiando en su dirección y obedeciendo su voluntad. Esto contrasta profundamente con una fe vacía o ritualista. Caminar con Dios requiere una entrega total del corazón, la mente y el alma. La importancia de la historia de Enoc para los creyentes actuales. La historia de Enoc es un recordatorio poderoso de que la verdadera comunión con Dios es posible para todos aquellos que buscan sinceramente su presencia. En un mundo que a menudo se parece al de los días de Enoc, lleno de distracciones, maldad y desesperanza, su ejemplo nos llama a alejarnos de las influencias corruptas y a acercarnos más a Dios. Enoc nos muestra que no importa cuán caótico sea el entorno que nos rodea, es posible vivir una vida que agrada a Dios. Su historia nos desafía a reflexionar. ¿Estamos caminando con Dios como lo hizo Enoc? ¿Estamos buscando una relación profunda y personal con nuestro Creador? Finalmente, la vida de Enoc nos apunta hacia la esperanza celestial. Él fue llevado por Dios sin experimentar la muerte, un anticipo de la promesa de vida eterna para aquellos que, por medio de Jesucristo, caminan con fe. Para los creyentes actuales, su historia no solo es un testimonio de la gracia de Dios, sino también una invitación a vivir una vida marcada por la comunión y la obediencia al Señor. Capítulo 1. La vida de Enoc según la Biblia. La historia de Enoc es breve, pero su mensaje es profundo y eterno. Aunque las Escrituras solo dedican unos pocos versículos a su vida, lo que se revela sobre él contiene verdades fundamentales acerca de la fe, la comunión con Dios y la esperanza celestial. Relato basado en Génesis 5, 21 al 24. En el libro de Génesis, en medio de una genealogía que describe los descendientes de Adán, encontramos el relato de Enoc. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5, 21 al 24, RVR 1960. En estos versículos, la vida de Enoc se destaca en un contexto que de otra manera parecería repetitivo. A lo largo de Génesis 5, se menciona una y otra vez que cada generación vivió un número de años, engendró hijos, y finalmente murió. Sin embargo, cuando llegamos a Enoc, el patrón cambia drásticamente. No se nos dice que murió, como los demás, en su lugar, se afirma que desapareció, porque le llevó Dios. El énfasis en que Enoc caminó con Dios es crucial.
Esta expresión sugiere una relación de intimidad y obediencia, algo que lo separaba del resto de su generación. Enoc vivió 365 años, un número simbólico que recuerda los días de un año completo, como si su vida hubiera estado completamente dedicada a Dios, marcando cada momento con fe y devoción. Breve referencia a Hebreos 11, 5. El Nuevo Testamento también menciona a Enoc, reafirmando su importancia como un modelo de fe. En Hebreos 11, 5, leemos: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí se destaca la fe de Enoc como la razón por la cual fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Esta declaración nos enseña que su vida no solo estuvo marcada por una obediencia externa, sino por una fe genuina, una confianza inquebrantable en Dios que agradó profundamente al Señor. Este versículo también subraya que Enoc no simplemente desapareció, sino que fue traspuesto, una palabra que indica un cambio milagroso de estado, llevado directamente de la tierra a la presencia de Dios. Análisis de la frase fue llevado y su simbolismo. La frase fue llevado encierra un profundo simbolismo teológico y espiritual. Enoc es uno de los dos personajes en la Biblia, junto con el profeta Elías, que fueron llevados al cielo sin pasar por la experiencia de la muerte física. Este evento extraordinario apunta a varias verdades espirituales. La aprobación divina. El hecho de que Dios tomara a Enoc de manera tan única y milagrosa demuestra que su vida fue una que agradó a Dios por completo. Su caminar con Dios no era superficial, sino una comunión tan cercana que Dios quiso llevarlo directamente a su presencia. La esperanza de la vida eterna. Enoc se convierte en un símbolo de la promesa de vida eterna que Dios ofrece a aquellos que viven en comunión con Él. Así como Enoc fue llevado al cielo, los creyentes en Cristo tienen la esperanza de un día estar con el Señor por la eternidad. Un anticipo de la transformación. El ser llevado sin ver la muerte también puede considerarse un anticipo de la transformación que experimentarán los creyentes al regreso de Cristo. Como se describe en 1 Corintios 15, 51 y 52, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La recompensa de la fe. El testimonio de Enoc nos muestra que Dios recompensa la fe genuina. Su vida es un recordatorio de que vivir para Dios no pasa desapercibido, incluso en medio de una sociedad que ignora o rechaza al Creador. Conclusión del capítulo. La vida de Enoc, aunque relatada en pocos versículos, es un poderoso ejemplo de fe, obediencia y comunión con Dios. Su historia nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos caminando con Él diariamente, buscando su dirección y agradándole con nuestras vidas? Enoc no vivió una vida perfecta, pero vivió una vida entregada a Dios, y eso fue suficiente para que Dios lo llevara directamente a su presencia. La fe de Enoc y su caminar con Dios nos desafían a vivir de manera que nuestras vidas también reflejen la comunión con el Creador. Es una invitación a buscar esa intimidad con Dios, sabiendo que Él es fiel para recompensar a quienes le buscan con sinceridad. Capítulo 2. El significado de caminar con Dios. El relato de Enoc en la Biblia nos presenta una frase clave que define su vida: caminó con Dios. Estas palabras, aunque breves, están llenas de significado profundo. No describen una simple acción física, sino una relación constante, íntima y activa entre un ser humano y su Creador. En este capítulo, reflexionaremos sobre lo que implica caminar con Dios y cómo la fe y la obediencia fueron los fundamentos de esta comunión en la vida de Enoc. Reflexión sobre la relación de Enoc con Dios. Caminar con Dios no es solo un acto externo, sino una expresión de una relación profundamente personal. Enoc no solo creía en Dios como una idea abstracta, lo conocía de manera íntima, vivía en su presencia y dirigía cada aspecto de su vida conforme a la voluntad divina. Esta cercanía no era ocasional ni limitada a ciertos momentos, sino que marcaba toda su existencia. La relación de Enoc con Dios puede ser vista como un ejemplo de lo que significa vivir en constante comunión con el Creador. Esto implica permanencia y constancia. Caminar con Dios no es algo que se haga de forma intermitente o solo en tiempos de necesidad. Enoc caminó con Dios durante 300 años, lo que demuestra una relación sólida, consistente y perdurable. Dependencia total. Al caminar con Dios, Enoc reconocía que necesitaba su guía en cada paso. No confiaba en su propia sabiduría o fuerza, sino que dependía de la dirección y el propósito de Dios para su vida.
Un estilo de vida centrado en Dios. Para Enoc, caminar con Dios no era solo una parte de su vida, era el eje central de todo lo que hacía. Esta relación transformaba sus pensamientos, decisiones y acciones diarias. Un testimonio vivo, aunque la Biblia no describe los detalles específicos de cómo vivía Enoc, su caminar con Dios era tan evidente que marcaba una diferencia en medio de su generación. Su vida reflejaba el carácter de Dios y era un testimonio para quienes lo rodeaban. Enoc vivió en una época oscura, donde la maldad y la corrupción aumentaban en la humanidad. Sin embargo, él eligió caminar contracorriente, en una relación de pureza y rectitud con Dios. Esto nos recuerda que no importa cuán difícil sea el entorno, es posible vivir una vida que agrada al Señor. La fe y la obediencia como base de su comunión. El escritor de Hebreos nos da una clave esencial para entender cómo fue posible que Enoc caminara con Dios, la fe. En Hebreos 11, 5 y 6 leemos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe de Enoc no era solo una creencia intelectual, sino una confianza activa en Dios que lo llevó a vivir en completa obediencia a su voluntad. La fe y la obediencia estaban entrelazadas en su vida de las siguientes maneras. La fe como fundamento. Enoc creyó en la existencia de Dios, pero más allá de eso, confió plenamente en su carácter y en sus promesas. Su caminar con Dios se basaba en la certeza de que Él es real, justo y fiel. La obediencia como expresión de fe. La fe genuina siempre produce obediencia. Enoc no solo decía creer en Dios, su vida demostraba esa fe mediante actos concretos de obediencia. Cada paso que daba era una respuesta a la dirección de Dios. La fe como medio para agradar a Dios. La Escritura nos enseña que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto nos muestra que su vida estaba alineada con los propósitos divinos, y esto solo fue posible a través de una fe constante y sincera. La comunión como recompensa. La fe de Enoc lo llevó a disfrutar de una relación especial con Dios. A través de su caminar con Él, experimentaba una comunión íntima que no solo le daba dirección, sino también satisfacción y gozo en su vida diaria. Enoc entendió que vivir para Dios no era una carga, sino un privilegio. Esta fe y obediencia constante le permitieron experimentar una relación profunda y gratificante con el Creador, una comunión tan extraordinaria que Dios decidió llevarlo consigo al cielo. Lecciones para los creyentes actuales. La vida de Enoc nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos caminando con Él o simplemente viviendo para nosotros mismos? Aprendemos de Enoc que caminar con Dios requiere un compromiso diario. Nuestra relación con Dios debe ser constante, no limitada a momentos de crisis o rituales religiosos. Fe genuina. Creer en Dios implica confiar en su carácter, sus promesas y su guía, incluso cuando no entendemos todas las circunstancias de la vida. Obediencia práctica. La fe verdadera debe reflejarse en nuestras decisiones y acciones. Cuando obedecemos a Dios, demostramos que confiamos en su sabiduría y amor. Comunión íntima. Caminar con Dios es mucho más que seguir reglas, es disfrutar de su presencia, hablar con Él en oración, escuchar su voz a través de su palabra y depender de Él en cada momento. En un mundo que a menudo se aleja de Dios, el ejemplo de Enoc nos anima a buscar una relación profunda con nuestro Creador. Su historia nos recuerda que vivir en comunión con Dios no solo es posible, sino que también es el camino hacia una vida plena y significativa. Capítulo 3. Enoc como ejemplo de fe. La Biblia presenta a Enoc como un modelo notable de fe. Su vida ocupa un lugar especial en la galería de los héroes de la fe en Hebreos 11, donde se destacan hombres y mujeres que vivieron vidas ejemplares confiando plenamente en Dios. En este capítulo, exploraremos cómo Enoc se destaca como un ejemplo de fe, cómo su relación con Dios se compara con otros personajes bíblicos y qué lecciones podemos aprender de su testimonio. Conexión con Hebreos 11 y la galería de los héroes de la fe. En Hebreos 11, 5 y 6, leemos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Este pasaje coloca a Enoc en un lugar destacado entre los héroes de la fe, mostrando que su comunión con Dios no solo era notable, sino ejemplar. La fe de Enoc se caracteriza por las siguientes cualidades. Una fe que trasciende lo visible. Enoc vivió en un mundo lleno de desafíos y corrupción moral, pero eligió caminar por fe, no por vista. Creyó en el Dios invisible y vivió como si su presencia estuviera siempre con él. Una fe que agrada a Dios. Antes de ser llevado al cielo, Enoc tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Esto sugiere que su vida fue una ofrenda constante de obediencia, confianza y devoción. Una fe recompensada por Dios. La fe de Enoc no solo le permitió vivir en comunión con Dios, sino que también le permitió experimentar algo único, ser llevado al cielo sin pasar por la muerte. Esto muestra que Dios honra y recompensa a quienes buscan su presencia con sinceridad y constancia. La conexión de Enoc con Hebreos 11 lo coloca en una línea de personajes cuya fe trascendió las circunstancias terrenales. Al igual que Abel, Noé, Abraham y otros mencionados en este capítulo, Enoc nos enseña que la fe es la base para una vida que agrada a Dios y trasciende lo ordinario. Comparación con otros personajes bíblicos que tuvieron relaciones profundas con Dios. Aunque Enoc es único en su experiencia de ser llevado al cielo sin ver la muerte, su caminar con Dios tiene paralelos con otros personajes bíblicos que también disfrutaron de una relación íntima con él. A continuación, se destacan algunas comparaciones. Noé, al igual que Enoc, la vida de Noé es descrita con la frase caminó con Dios, Génesis 6, 9. Ambos vivieron en épocas de creciente maldad, pero eligieron caminar en rectitud y obediencia. Sin embargo, mientras Enoc fue llevado al cielo, Noé fue llamado a construir el arca y ser instrumento de salvación en medio del juicio de Dios. Abraham, conocido como el amigo de Dios, Santiago 2, 23. Abraham mostró una fe similar a la de Enoc al obedecer a Dios sin cuestionar, incluso cuando le fue pedido sacrificar a su propio hijo. Tanto Enoc como Abraham nos enseñan que la fe implica una confianza total en Dios, incluso cuando su voluntad parece incomprensible. Moisés habló con Dios cara a cara, como habla cualquiera a su amigo, Éxodo 33, 11. Aunque Moisés no fue llevado al cielo como Enoc, su relación con Dios fue tan íntima que su rostro resplandecía después de estar en la presencia divina. Ambos personajes reflejan lo transformador que es vivir en comunión con Dios. Elías, otro personaje que, como Enoc, fue llevado al cielo sin ver la muerte, Segunda de Reyes 2, 11. Enoc y Elías comparten la característica de ser tomados por Dios de una manera sobrenatural, simbolizando la recompensa divina para aquellos que viven en una relación profunda y fiel con Él. David, aunque conocido como un hombre con fallas, David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, Primera de Samuel 13, 14. Su vida de alabanza, arrepentimiento y devoción sincera muestra que caminar con Dios no significa perfección, sino un deseo constante de buscar su presencia. Lecciones de Enoc como ejemplo de fe. La vida de Enoc ofrece un modelo atemporal para los creyentes. Su testimonio nos desafía a vivir en fe y comunión con Dios, sin importar las circunstancias. Aquí hay algunas lecciones clave que podemos aplicar a nuestras vidas. La fe agrada a Dios, como lo enfatiza Hebreos 11, no es posible agradar a Dios sin fe. Esto implica confiar en su carácter, su voluntad y sus promesas, incluso cuando no podemos verlo físicamente. La relación con Dios es un estilo de vida. Caminar con Dios no es un evento aislado, sino un compromiso diario. Al igual que Enoc, debemos elegir buscar a Dios constantemente, permitiendo que su presencia guíe cada aspecto de nuestra vida. La fe trae recompensa. Aunque no todos experimentaremos ser llevados al cielo como Enoc, Dios promete bendiciones eternas para quienes lo buscan con sinceridad. La mayor recompensa de la fe no es lo que obtenemos de Dios, sino la relación que desarrollamos con Él. Es posible caminar con Dios en tiempos difíciles. Enoc vivió en un tiempo donde la maldad prevalecía, pero eligió caminar en rectitud. Esto nos anima a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo parece alejarse de los caminos de Dios. Conclusión, Enoc como inspiración para nuestra fe. Enoc es un recordatorio viviente, aunque llevado al cielo, de lo que significa vivir una vida completamente entregada a Dios. Su fe, su comunión íntima y su recompensa divina nos inspiran a buscar una relación más profunda con el Creador. Al igual que Enoc, somos llamados a caminar con Dios en fe, confiando en que Él es fiel y recompensa a quienes le buscan.
Capítulo 4. Lecciones de la vida de Enoc. La vida de Enoc, aunque narrada de forma breve en las Escrituras, está llena de enseñanzas profundas y prácticas que pueden impactar nuestra vida diaria. En este capítulo, exploraremos cómo los creyentes pueden aplicar su ejemplo en el día a día y el valor que tiene la comunión con Dios, especialmente en tiempos de dificultad. Cómo los creyentes pueden aplicar su ejemplo en la vida diaria. La vida de Enoc nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo ésta puede influir en cada aspecto de nuestra existencia. A continuación, se presentan formas prácticas de aplicar el ejemplo de Enoc en nuestra vida cotidiana. Caminar con Dios en cada decisión. Caminar con Dios implica invitarlo a ser parte de nuestras decisiones diarias, tanto grandes como pequeñas. Esto significa buscar su guía a través de la oración, meditar en su palabra y confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Proverbios 3, 5 y 6. Ejemplo práctico: antes de tomar decisiones importantes, como un cambio de trabajo, una mudanza o una relación, ora y busca sabiduría en las Escrituras. Cultivar una relación constante con Dios. Enoc no caminó con Dios solo en momentos específicos, sino que lo hizo de manera continua. Su ejemplo nos invita a desarrollar hábitos diarios que fortalezcan nuestra relación con Dios. Esto incluye orar, leer la Biblia, adorar y practicar la gratitud. Ejemplo práctico: dedica un tiempo fijo cada día para estar a solas con Dios, ya sea en la mañana, durante un descanso o antes de dormir. Haz de este momento una prioridad. Vivir una vida que agrada a Dios. Hebreos 11, 5 destaca que Enoc agradó a Dios. Esto nos enseña que nuestras acciones, pensamientos y palabras deben reflejar nuestra fe y amor por Él. Vivir en obediencia a sus mandatos no solo honra a Dios, sino que también nos transforma para ser más como Cristo. Ejemplo práctico: practica la honestidad, la bondad y la integridad en tu lugar de trabajo, en tu hogar y en tus relaciones. Busca agradar a Dios en todo lo que haces. Testimonio de fe en un mundo desafiante. Enoc vivió en un tiempo donde la humanidad se alejaba de Dios, pero eligió caminar en rectitud. Esto nos anima a ser testigos de nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición o incomprensión. Ejemplo práctico: comparte tu fe con los demás a través de tus acciones y, cuando sea posible, con tus palabras. Sé una luz en medio de la oscuridad. Mateo 5, 14 al 16. El valor de la comunión con Dios en tiempos de dificultad. La comunión con Dios no solo es un privilegio, sino también una fuente de fortaleza en los momentos más desafiantes de la vida. La vida de Enoc nos muestra cómo caminar con Dios puede brindarnos consuelo, esperanza y dirección en medio de la adversidad. Dios como refugio en tiempos de prueba. Enoc vivió en un mundo corrupto, pero encontró refugio en su comunión con Dios. Esto nos recuerda que, cuando enfrentamos pruebas o incertidumbre, podemos acudir a Dios como nuestra roca y fortaleza. Salmo 46, 1. Ejemplo práctico: cuando te sientas abrumado por las circunstancias, toma un momento para orar y recordar que Dios está contigo y nunca te abandonará. Deuteronomio 31, 8. La paz que viene de caminar con Dios. La relación constante de Enoc con Dios seguramente le dio una paz que sobrepasaba el entendimiento humano. Esto es lo que experimentamos cuando confiamos en Dios y dejamos nuestras cargas en sus manos. Filipenses 4, 6 y 7. Ejemplo práctico: practica la meditación en la palabra de Dios cuando te enfrentes a preocupaciones o ansiedad. Memoriza versículos que te recuerden su fidelidad y amor. La dirección divina en tiempos de incertidumbre. Al caminar con Dios, Enoc vivió según la dirección divina, no según sus propios deseos. En tiempos de incertidumbre, podemos buscar a Dios para que nos guíe por el camino correcto. Salmo 32, 8. Ejemplo práctico: pide a Dios claridad y sabiduría cuando enfrentes decisiones difíciles. Confía en que Él te mostrará el camino. La esperanza en las promesas de Dios. Enoc vivió con la esperanza de estar con Dios, y esa esperanza se cumplió cuando fue llevado al cielo. Esta misma esperanza nos sostiene en momentos de dificultad, recordándonos que nuestra recompensa final está en la eternidad con Él. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Ejemplo práctico: recuerda que las pruebas de esta vida son temporales y que Dios tiene un propósito eterno para ti. Confía en sus promesas y no te desanimes. Lecciones clave de la vida de Enoc.
La vida de Enoc nos inspira a priorizar nuestra relación con Dios sobre todas las cosas. Vivir de manera que nuestras acciones agraden a Dios. Confiar en Dios en todo momento, especialmente en tiempos de dificultad. Ser un testimonio de fe y rectitud en un mundo que muchas veces se aleja de los caminos de Dios. Conclusión: vivir como Enoc en nuestro tiempo. Aunque vivimos en un contexto diferente al de Enoc, las lecciones de su vida siguen siendo relevantes. Caminar con Dios no significa que tendremos una vida sin problemas, pero sí significa que nunca estaremos solos. Dios promete caminar con nosotros, guiarnos, fortalecernos y recompensarnos cuando vivimos en fe y comunión con Él. Al seguir el ejemplo de Enoc, podemos encontrar propósito, paz y esperanza en nuestra relación con Dios, recordando siempre que nuestra recompensa final está en su presencia eterna. Capítulo 5. El impacto de la fe de Enoc en su generación. Enoc vivió en un tiempo de creciente corrupción y alejamiento de Dios. Sin embargo, su fe inquebrantable y su caminar constante con el Señor lo convirtieron en un faro de luz en medio de la oscuridad espiritual. En este capítulo, reflexionaremos sobre cómo su ejemplo impactó a su generación y exploraremos la conexión con la advertencia profética de Judas 1, 14 y 15, que destaca a Enoc como profeta en medio de su sociedad. Un faro de luz en una sociedad corrupta. La vida de Enoc contrasta radicalmente con la decadencia moral de su tiempo. Génesis 6, 5 y 6 describe cómo la maldad se había multiplicado sobre la tierra, y cada intención de los pensamientos humanos era continuamente mala. En este contexto, Enoc destacó como un hombre que caminó con Dios, manteniéndose apartado de las prácticas corruptas de su generación. La fidelidad de Enoc como testimonio viviente. Enoc no solo caminó con Dios en privado, su vida era un testimonio público de rectitud y devoción. Su comunión con Dios habría sido evidente para quienes lo rodeaban, mostrando que es posible vivir en santidad incluso en un ambiente hostil. Ejemplo práctico para los creyentes actuales: vivir con integridad y fe en un mundo que a menudo promueve valores contrarios a los de Dios. Ser testigos del amor y la verdad divina a través de nuestras acciones y palabras. El contraste como un llamado al arrepentimiento. La luz de Enoc no solo iluminaba su camino, sino que también revelaba la oscuridad que lo rodeaba. Su fidelidad habría sido un recordatorio constante para su generación de que estaban lejos de los caminos de Dios. Lección para hoy: nuestras vidas pueden ser un llamado al arrepentimiento para otros, no por juicio, sino al mostrarles el gozo y la paz que provienen de caminar con Dios. Enoc como profeta, la advertencia en Judas 1, 14 y 15. El Nuevo Testamento, específicamente en Judas 1, 14 y 15, presenta a Enoc como un profeta. Este pasaje dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este versículo destaca un aspecto único de la vida de Enoc: no solo caminó con Dios, sino que también proclamó un mensaje de advertencia. El mensaje profético de Enoc. Según Judas, Enoc profetizó sobre el juicio venidero de Dios. Aunque el texto no detalla cómo se recibió su mensaje, es probable que este profeta enfrentara rechazo y oposición, como lo hicieron muchos otros siervos de Dios a lo largo de la historia. Sin embargo, su fidelidad en proclamar la verdad subraya su valentía y compromiso con el Señor. Reflexión para los creyentes: anunciar las verdades de Dios puede ser difícil en un mundo que a menudo rechaza la corrección divina. Sin embargo, como Enoc, estamos llamados a ser fieles en nuestra proclamación, confiando en que Dios es quien obra en los corazones. La advertencia del juicio como un acto de misericordia. Aunque el mensaje de Enoc parece severo, también es un acto de gracia. Advertir a otros sobre las consecuencias del pecado es una forma de invitarles al arrepentimiento y a volver a Dios. Lección práctica: hablar la verdad con amor, recordando que la intención es siempre restaurar, no condenar. Efesios 4, 15. La relevancia del mensaje de Enoc hoy. La advertencia de Enoc no se limita a su tiempo. Su mensaje sobre el juicio venidero resuena a lo largo de la Biblia y nos recuerda que Dios es justo y que todas las acciones tendrán consecuencias. Para los creyentes,
Esto es una llamada a vivir en santidad y a compartir el Evangelio con quienes aún no conocen a Dios. Impacto duradero del testimonio de Enoc. Aunque la generación de Enoc eventualmente enfrentó el juicio de Dios en el diluvio, su vida sigue siendo un ejemplo para las generaciones posteriores. Su fidelidad demuestra que es posible vivir para Dios en medio de la corrupción. Enoc nos enseña que las circunstancias no son excusa para alejarnos de Dios. Su vida muestra que, con fe y obediencia, podemos caminar con Dios en cualquier época. La proclamación de la verdad es necesaria. A pesar de la resistencia, proclamar la verdad es una parte esencial de nuestro llamado como creyentes. El impacto de una vida fiel trasciende el tiempo. La fe de Enoc sigue inspirando a los creyentes miles de años después, recordándonos que nuestras acciones pueden tener un impacto eterno. Conclusión: el legado de Enoc en su generación y en la nuestra. Enoc vivió como un faro de luz en un mundo oscurecido por el pecado. Su vida no solo fue un testimonio de fe, sino también un mensaje profético que apuntaba a la justicia de Dios. Su ejemplo nos desafía a vivir con valentía, fidelidad y compromiso en medio de una generación que necesita desesperadamente la verdad y el amor de Dios. El impacto de la fe de Enoc nos invita a reflexionar: ¿cómo podemos serlos en nuestra propia generación? ¿De qué manera podemos proclamar la verdad de Dios con amor y valentía? Así como Enoc caminó con Dios y cumplió su propósito, también nosotros estamos llamados a vivir vidas que glorifiquen al Señor y dejen un legado duradero para quienes vienen detrás. Conclusión: el llamado a vivir en comunión con Dios. La vida de Enoc es una fuente de profunda inspiración para todos los creyentes. Su caminar con Dios no solo fue un testimonio de fe y obediencia, sino también una invitación implícita para que nosotros vivamos en comunión con el Creador. Enoc nos recuerda que esta relación no está reservada para unos pocos, sino que es un privilegio accesible a todos los que deseen buscar a Dios con sinceridad y entrega. El llamado a vivir en comunión con Dios. Dios desea caminar con cada uno de nosotros. Desde el principio, vemos que el propósito de la humanidad es disfrutar de una relación cercana con su Creador. Así como Dios buscó a Adán y Eva en el jardín del Edén para caminar con ellos, Génesis 3:8, también anhela estar presente en nuestras vidas diarias. Enoc nos muestra que vivir en comunión con Dios no es un acto esporádico ni un evento aislado, sino una forma de vida. Un estilo de vida, no un momento pasajero. Caminar con Dios implica una relación continua, donde cada aspecto de nuestra vida está en sintonía con su voluntad. Esto incluye nuestra manera de pensar, hablar, actuar y decidir. Es un compromiso diario de buscar su presencia y depender de Él en cada paso que damos. El impacto transformador de la comunión. La comunión con Dios transforma nuestras prioridades, actitudes y perspectivas. Nos da fortaleza en tiempos de dificultad, dirección en momentos de incertidumbre y paz en medio del caos. Al igual que Enoc, quienes caminan con Dios se convierten en un testimonio viviente de su amor y poder. El privilegio de tener una relación íntima con el Creador. Es asombroso pensar que el Dios que creó el universo desea tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Este privilegio no se basa en nuestros méritos, sino en su gracia y amor incondicional. La comunión con Dios como un regalo. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, se nos ha abierto el camino para acercarnos a Dios sin barreras. Hebreos 4:16 nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que podemos experimentar su presencia de manera directa y plena. Una relación que satisface el alma. Muchas veces buscamos satisfacción y propósito en las cosas del mundo, pero solo en Dios encontramos plenitud. Caminar con Él nos permite experimentar una paz y un gozo que sobrepasan todo entendimiento. Filipenses 4:7. Este tipo de relación no solo enriquece nuestra vida espiritual, sino también nuestras relaciones con los demás y nuestra perspectiva del mundo. El legado de Enoc, una invitación a todos los creyentes. Enoc nos deja un legado eterno, el recordatorio de que caminar con Dios es posible incluso en un mundo lleno de dificultades. Su vida es un llamado a elegir la comunión con Dios por encima de todo, priorizando nuestra relación con Él como el fundamento de nuestras vidas. La comunión como un acto de fe. Enoc no vivió en una época fácil, pero su fe lo llevó a confiar en Dios y depender completamente de Él. Hoy, al enfrentar desafíos y pruebas, podemos tomar su ejemplo y elegir caminar por fe,
sabiendo que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. El desafío de vivir para Dios en la actualidad. En un mundo que nos distrae con ocupaciones, preocupaciones y valores que a menudo están en oposición a los principios divinos, caminar con Dios requiere intencionalidad. Es un desafío que vale la pena asumir, porque en él encontramos dirección, consuelo y propósito. Reflexión final. La historia de Enoc no solo es una lección sobre la fe y la comunión, sino también una invitación para cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos caminando con Él diariamente, buscando su rostro y dejando que su presencia transforme nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a ser testigos de su amor en medio de un mundo que lo necesita desesperadamente? Caminar con Dios es el mayor privilegio que podemos tener. Es una oportunidad para vivir una vida con propósito, esperanza y dirección eterna. Hoy, como lectores, somos llamados a tomar el ejemplo de Enoc y comprometernos a profundizar nuestra relación con el Señor, sabiendo que Él siempre está dispuesto a caminar a nuestro lado. Que la vida de Enoc nos inspire a buscar a Dios con un corazón sincero, a depender de su guía y a experimentar la alegría de una comunión íntima y transformadora con nuestro Creador.